Muy buenas, estamos comenzando ahora con la unidad número 1 y el primer texto que nos encontraremos es de un profesor de la cátedra que es Raúl Gómez. Este texto se llama La centralidad psicológica de los fenómenos relacionados con la drogodependencia y las adicciones. Este texto es un texto cortito, lindo e interesante y vamos a comenzar. Gómez comienza aclarando que en la segunda mitad del siglo XX se produce un incremento del uso de drogas. Y esto sobre todo se observa por el abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y medicamentos. Pero en el nuevo siglo, es decir, el siglo XXI, se empieza a observar que se está extendiendo el consumo hacia sustancias nuevas. Sobre todo opioides, medicamentos, también puede observarse aquí en este punto lo que serían los derivados del cannabis. Todo esto va a llevar a que surjan nuevas problemáticas respecto al fenómeno del consumo. Es algo bastante obvio que el uso de las drogas no es algo actual, de hecho se puede decir que ha acompañado el uso de las drogas lo que es la misma historia de la humanidad. De hecho, hay algunas de las teorías que explican cómo el humano ha desarrollado el raciocinio que tenemos, y una de esas teorías, además del consumo de carne cocinada, era, por ejemplo, que el uso de algunos alucinógenos estimuló el pensamiento. Esto no está acá en el libro, pero es un pequeño dato curioso. Distintas sociedades han conocido y usado las drogas para distintos fines, ya sean individuales o colectivos, y diferentes productos químicos al fin de alterar sus estados de ánimo, estimularse, sedarse, modificar su percepción, entre otras cosas. Y recién vamos a decir que las ciencias sociales y las ciencias de la salud, recién a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comenzaron a preocuparse y a incorporar conceptos tales como el concepto de abuso de sustancias. Ahora bien, hacen referencia con la palabra drogodependencia al vínculo patológico que puede tener una persona con la droga, ¿sí? Ya vamos a ver los diferentes modelos que hay para explicar el fenómeno de la drogodependencia, ¿sí? El vínculo se puede referir a un patrón compulsivo de consumo, que esto va a llevar a un deterioro de la salud física, social, podemos agregar también psicológica y agregar también que los problemas se van a empezar a gestar, sobre todo en los vínculos familiares, ¿sí? Dicho de esta manera, las concepciones y discursos respecto a lo que sería el fenómeno de la drogodependencia no solo van a depender de sus efectos biológicos de la sustancia sobre el cuerpo del consumidor, sino que también los discursos y los debates van a girar en torno a la legalización, por ejemplo, a la difusión, a los patrones de uso de las drogas y también a la significación social que puede tener la droga. Ahora bien, hasta hace poco tiempo los enfoques desarrollados tenían una perspectiva que le vamos a llamar perspectiva reduccionista. ¿Sí? La perspectiva reduccionista va a partir del modelo de la biología, donde el énfasis se va a hacer en los daños que produce la droga en el cuerpo del consumidor, pero omitiendo un montón de otros factores que habría que tener en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, del consumo problemático.
Esto también se puede llamar el paradigma simplista. ¿Por qué es simple? Solo tiene en cuenta el cuerpo biológico y nada más. Ahora bien, la perspectiva tradicional y hegemónica, es decir, la simplista, pone el énfasis sobre el objeto droga, ¿sí? Produciendo el esperable corrimiento del sujeto, que es quien establece una relación problemática con el objeto droga. Vamos a ver lo siguiente. Es un error muy grande creer que el problema está únicamente en el objeto droga, ¿sí? Lo que hace este modelo simplista es solamente hacer el énfasis en el objeto, pero sin tener en cuenta el vínculo que uno establece con aquel objeto droga, ¿sí? Una buena perspectiva sería sobre todo considerar el vínculo y romper con este énfasis que parece ser que el problema es de la droga en sí. Ahora bien, las variaciones del uso de drogas a lo largo de la historia dan cuenta de que no se puede reducir esta problemática a los efectos biológicos de la sustancia sobre el cuerpo, ¿sí? Sino que es necesario que haya un abordaje que pueda introducir algunas variables, ¿sí? Diversas variables, como por ejemplo la diferencia entre los vínculos, entre los grupos, entre las culturas. Y aquí hay una frase que lo vamos a escuchar bastante en el texto, que van a ser las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Entonces este fenómeno va a tener que ser pensado en relación a las nuevas realidades que van apareciendo y sobre todo articular esto con lo que puede ser el contexto económico y político particular de cada sujeto. Sumado que se vive en una época donde el consumo es moneda corriente, ¿sí? Se convierte el consumo en el motor principal de nuestra vida, aparece como un organizador y como un regulador social, sentando las bases para que haya una cultura adictógena como en la que estamos hoy en día, que no se va a limitar solamente a la droga en sí, sino consumo de todo, consumo, por ejemplo, de ropa, de celulares, de películas, de series, de todo. Consumir y consumir. Es lo único que pide la sociedad. Entonces esta cultura adictógena en la que estamos inmersos no debe parecer como algo novedoso que se empiecen a generar las problemáticas mencionadas respecto a los fenómenos de consumo problemático. Ahora bien, el abuso y el consumo problemático de drogas implica la presencia de algunos sujetos con ciertas características, atributos individuales y factores de riesgos psicosociales, ¿sí? Un buen abordaje respecto a la problemática del consumo de drogas debería tener en cuenta los factores de riesgo, tales como la familia, como el barrio, como la escuela, como el grupo de amigos, etc., ¿sí? Y esto puede ser clave para la transición de un consumo esporádico o irregular a un consumo abusivo y compulsivo de drogas.